Hey, God bless you. Dios les bendiga. It's a joy to be able to connect with you guys this evening. Es un gozo poder conectar con ustedes esta tarde. I'm excited just to go into the Word of God with you tonight. Estoy emocionado de poder entrar a la palabra del Señor contigo en esta noche. You know, this week we're going to continue on our study of the doctrine of the rapture. Esta semana vamos a continuar en nuestro estudio de la doctrina del rapto. So I want to invite you to get your Bible or your Bible app ready. Get something to take notes on. Quiero invitarte que tengas tu Biblia o tu aplicación de la Biblia a la mano, algo para tomar notas. I set my timer so we don't go extra long. Ya puse mi tiempo para que no vayamos muy largo, because I want to, make sure that I honor your time as well. But the last few times that we were together, as we were talking about the doctrine of the rapture, we've covered a lot of the groundwork for the doctrine of the rapture. Las últimas veces que hemos estado juntos hablando acerca de la doctrina del rapto, hemos establecido algunos fundamentos. If you haven't seen or you are not connected to those videos, I want to encourage you to go back and watch those videos. You can watch them on YouTube or on our Facebook Live. Si no has estado conectado con nosotros o no has visto esos estudios, quiero invitarte que vayas y veas las semanas pasadas de esos estudios para que te pongas al día acerca de la doctrina del rapto. That way you can be up to date to where we were at. What we're going to be doing starting this week, lo que vamos a hacer comenzando esta semana, is our doctrinal study is going to start coming to an end. Nuestro estudio doctrinal va a comenzar a clausurar, but what we're going to be doing is talking about a few portions of scripture that are that a lot of people try to say, they either talk about the rapture or they don't talk about the rapture, and we're going to see ourselves what those portions of scripture are really telling us. Vamos a estar haciendo en las próximas semanas es viendo porciones de la escritura que algunas personas dicen que hablan acerca del rapto, otras personas dicen que no hablan acerca del rapto. Nosotros vamos a entrar a esas porciones y ver lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, because it's important that we go in and study and see for ourselves. Es importante que nosotros vayamos, entremos, estudiemos y escudriñemos por nosotros mismos. We did go over a few weeks ago over the portions of 2 Corinthians chapter 15 that many people say, can actually be used to argue against the rapture, but we understood that they actually support the rapture more than anything. Algunas semanas atrás vimos a la porción de la escritura de 1 Corintios 15 que muchas personas tratan de decir que habla que trae evidencia que no va a haber un rapto, pero cuando nosotros lo leímos, lo estudiamos, vimos que actualmente apoya la doctrina del rapto más que nada. So this week we're going to be looking at Matthew chapter 24. Esta semana vamos a estar viendo Mateo 24. There's a lot of people who go to this chapter and say, when Jesus was talking about the end times, he never mentions a rapture. Therefore, a rapture is not biblical. But is that really what happens in Matthew chapter 24? We're going to see for ourselves. Muchas personas van a esta porción de la escritura, Mateo 24, la leen y dicen, mira, cuando Jesús habló acerca de los tiempos finales, él no menciona un rapto, así que el rapto no es bíblico, pero realmente es lo que está pasando en Mateo 24. Pues nosotros vamos a ver por nosotros mismos para entender la palabra del Señor. So quiero invitarte que abras tu Biblia o tu aplicación de Biblia a Mateo 24. So I want to invite you to open your Bible or your Bible app to Matthew chapter 24. And as you do that, I just want to say a quick prayer. Y conforme llegamos a esa porción, quiero hacer una oración corta. Father God, we just thank you tonight that we can come together, we can connect, Father God, and go into your word. Padre Santo, te damos gracias que podemos unirnos de esta forma, Señor, conectarnos de esta forma y entrar a tu palabra. Conforme entramos a esta porción de escritura, a este estudio, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, Señor, lo que tú estás comunicando por medio de esta porción. As we go into this portion of scripture, Father God, into this Bible study, we pray that your Holy Spirit would guide us, would teach us, would show us what you are communicating
through this portion. Father God, we present our lives, our hearts, and our minds before you tonight. Presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes delante de ti, Señor Jesús. We pray this all in Jesus' name. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amen. So Matthew 24, Mateo 24. I kind of just want to read the beginning of that portion. Quiero leer el comienzo de esa porción del versículo 1 al 3. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba acercando, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. So Matthew 24 verses 1 through 3 says, Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left there upon another. There shall not be that shall not be thrown down. Excuse me. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? I want to stop there. Quiero parar ahí, because that's the beginning of when Jesus is going to begin to speak about the end times. Ahí es el comienzo donde Jesús va a comenzar a hablar acerca de los tiempos finales. But I want us to do this correctly, the right way. Yo quiero que hagamos esto de la forma correcta, la forma apropiada. It's not the best when we just go to Scripture and we try to say, well, this is what the Scripture says, just by reading that one portion of the Bible. No es una disciplina muy saludable ir a una porción de Escritura sola, leerla y decir, esto es lo que dice. We have to contextualize. Tenemos que contextualizar la porción que estamos leyendo. The portion that we are reading must be contextualized. So to do that, I want us to jump to the chapter before, chapter 23. Para hacer eso, yo quiero que veamos el capítulo anterior, el capítulo 23. And we're not going to read chapter 23, but we are going to go over a few points. No vamos a leer el capítulo 23, pero vamos a ver algunos puntos importantes. Notice that throughout chapter 23, Jesus is addressing a Jewish multitude along with their Jewish leaders and religious, leaders, the Pharisees, the rabbis, the scribes. Notemos que en el capítulo 23 Jesús está hablando y dirigiéndose a una multitud de judíos con sus líderes religiosos, los fariseos, los escribas. So, in this portion of Scripture, Jesus is addressing a highly Jewish context. En esta porción de escritura Jesús está dirigiéndose a un contexto muy judío. There are other times where Jesus addresses Gentiles. Hay otras porciones cuando Jesús se dirige a gentiles. So I want us to look at a few things. I want us to look at the beginning of chapter 24 where we read. Quiero que leamos el versículo 24 donde leímos. What are the disciples showing Jesus in verse 1? Los discípulos, ¿qué le están enseñando a Jesús en el versículo 1? They're showing him the temple. Le están demostrando el templo. Están diciendo, mira, qué grande, qué hermoso es este templo. They're saying, look how great, how wonderful this temple is. We need to understand that the temple is symbolic of Judaism. Tenemos que entender que el templo es simbólico del judaísmo. And Jesus says, all of this is going to be destroyed. Jesús dice, todo esto va a ser derribado, derrumbado. Jesus, said, Judaism isn't enough to save you. I am
the salvation. I am the way, the truth, and the life. And we're going to see how that kind of builds up here. Jesús les está diciendo, el judaísmo no los puede salvar. Yo, Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la salvación. But let's look at chapter 23, a few points. Vamos a ver algunos puntos en el capítulo 23. Look at verse 34, towards the end of the chapter. Veamos el versículo 34 al fin del capítulo. ¿Qué dice? Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. It says, therefore indeed I send you prophets, wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city. Jesus is speaking to the Jews saying, I'm going to send people to try to teach you, to try to preach to you the truth. Jesús le está hablando a los judíos diciéndoles, les voy a enviar a personas para enseñarles, para predicarles la verdad. You know, this is just proof that the conversation that takes place in chapter 24 between Jesus and his disciples is the result of, and it is in the context of, Jesus addressing a Jewish multitude and Jewish religious leaders in chapter 23. Aquí nos ayuda a entender que la conversación que ocurre en el capítulo 24 entre Jesús y sus discípulos es el resultado de, y está en contexto de, Jesús hablando a esta multitud judía y a los líderes religiosos de los judíos en el capítulo 23. So when we read chapter 24, we need to understand it in a very Jewish context. Cuando leemos el capítulo 24, lo tenemos que entender en un contexto de un resultado, de una interacción con muy judía, se puede decir, you know, and the Jews and the religious leaders that Jesus is addressing in chapter 23 are unbelieving Jews for the most part. Los judíos y los líderes religiosos que Jesús se dirige hacia en el capítulo 23, la mayoría son judíos no creyentes. Let's read verse 36 of chapter 23. Leamos el versículo 36 del capítulo 23. And this is going to shed a little bit more light on the context or background understanding, and for us to be able to go into chapter 24 with a right perception. El versículo 36 nos va a ayudar a aclarar algunas cosas acerca del contexto, el trasfondo, para poder entrar al capítulo 24 con una percepción correcta. What does 36 say? ¿Qué dice 36? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Assuredly I say to you, all these things will come upon this generation. Well, let's go back to 35 and read to 36. Leamos el 35 y el 36. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Assuredly I say to you, all these things will come upon this generation. Wow. That's a harsh word. Esta es una palabra fuerte de parte de Jesús. He's saying all the righteous blood that has ever been shed is going to come upon this generation. Jesús está diciendo toda la sangre justa que ha sido derramada será sobre esta
generación. Why that generation? They're not the ones who killed the prophets. ¿Por qué esa generación? Ellos no son los que mataron a los profetas. It was their forefathers. Eran los padres antes de ellos que habían matado a los profetas. Well, we have to understand that the word generation in verse 36 isn't talking about a generation of time. Tenemos que entender que la palabra generación en el versículo 36 no está hablando de una generación en cuestión de un tiempo o espacio en tiempo. La palabra griega para generación es genea. The Greek word for generation is genea. And what does that word mean? ¿Qué significa esa palabra? That word means race or people. Esa palabra genea significa raza o pueblo o familia. So lo que Jesús está diciendo es que sobre el pueblo judío se va a requerir la sangre de todos los justos que han sido matados, que Dios había enviado a este pueblo para enseñarles la verdad. So what Jesus is saying here, that upon the Jewish people, that blood of the righteous was going to be required of them. They were going to be held responsible for the blood of all those righteous that God had sent to them to try to guide them to the truth. So we need to understand that in regards to the word generation in this context. Tenemos que entender eso en relación con la palabra generación en este contexto. That when we see the word generation, it's not talking about the people that lived in that time and space of history, but it's talking about the Jewish people in general. Cuando vemos la palabra generación en este contexto de al menos estos dos capítulos, no está hablando acerca de las personas que estaban vivas en ese tiempo de Jesús, pero más bien está hablando acerca del pueblo judío en general. Veamos los versículos 37 al 39 para terminar nuestro establecimiento del contexto. Let's look at verses 37 through 39 to kind of finish up with this whole contextualization from chapter 23. Del 37 al 39 del capítulo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Verse 37 through 39 of chapter 23 says, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house now is left to you desolate. For I say to you, you shall not see me no more till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. So just extra proof that Jesus was definitely addressing a Jewish multitude. Not only was he addressing them, but he was lamenting over them. Más evidencia que Jesús en este contexto está dirigiéndose a una multitud judía, no solamente dirigiéndose hacia ellos, pero lamentando sobre ellos el rechazo de ellos. Algo que sobresale en el 38: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. See, your house is left to you desolate. And that's what Jesus is talking about when he talks about the destruction of the temple in chapter 24 verse 2. Eso es lo que Jesús está hablando cuando él habla acerca de la destrucción del templo en el capítulo 24 versículo 2, que la casa judía, esa fortaleza de la religión judía iba a ser derribada y debilitada. You know, Jesus is saying that strength, that stronghold of the Jewish belief system was going to, be destroyed, was going to be weakened, was not going to be what they were used to being, que ya no iban a ser lo que estaban impuestos de ser una gran cosa, que puedo decir,
they were proud of being those who held the truth, que estaban orgullosos de ser aquellos que tenían la verdad. And Jesus is saying, you no longer have the truth. Jesús le está diciendo, ustedes ya no tienen la verdad porque yo soy la verdad y me han rechazado, because he said, I am the truth and you have rejected me. And then in verse 39, he says that they would not see him, that generation, the Jewish people in general, would not see him any longer until they said, blessed is he who comes in the name of the Lord. Y luego Jesús en el 39 del capítulo 23 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. They would not perceive Jesus as their Savior until again they were to say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ya no iban a poder ver a Jesús, tener la percepción de Cristo como el Salvador, como el Mesías, hasta que dijeran de nuevo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí no está hablando de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén en el Domingo de Palmas. In this portion, chapter 23, verse 39, it's not talking about the triumphal entry of Jesus on Palm Sunday into Jerusalem, where the people shouted, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna, donde el pueblo exclamaba, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque eso ya había pasado antes de este discurso, because that had already happened before this discourse that Jesus has with the Jews. That actually happened a few days before. Eso pasó algunos días antes. You can read it in Matthew chapter 21. Lo puedes leer en Mateo capítulo 21. We're not going to read that, but you can see that the triumphal entry of Jesus and the exclaiming of blessed is he who comes in the name of the Lord had already happened prior to this. Podemos ver que la entrada triunfal de Cristo y la exclamación del pueblo judío diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor ya había pasado antes de esto. Así que, ¿de qué está hablando Jesús en el capítulo 23? Versículo 39. Then what is Jesus talking about in Matthew chapter 23 verse 39 when he says, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord? Cuando él dice que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Well, what he's talking about is his second coming, when he returns to earth as the Messiah, the Savior King, not only for earth, but especially for the Jewish people. Él está hablando de su segunda venida literal, cuando él regresa a la tierra como el Rey Salvador, el Rey Mesías, no solamente para redimir a todos aquellos que creen en él hasta ese punto, pero especialmente para el pueblo judío. So we need to understand this. Tenemos que entender esto. Jesús aquí está haciendo un enfoque en su segunda venida, no en el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Here we see that Jesus is making a strong focus on his second coming, not so much on the rapture. Why? We need to understand this. Tenemos que entender esto, because the people that he is addressing are unbelieving Jews. Las personas que él se está dirigiendo hacia en este contexto son judíos que no creen en él como el Salvador, como el Mesías. We need to remember, tenemos que entender que el rapto de la iglesia es para el pueblo redimido, los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. We need to remember that the rapture of the church is for the redeemed people of God, those who believe that Jesus is the Lord and Savior of the world. Therefore, Jesus cannot speak of the rapture to this crowd. Así que Jesús no puede hablar acerca del rapto a esta multitud, because they are unbelieving, porque son personas que no creen. But he can speak of them,
about his second coming. Pero sí les puede hablar acerca de su segunda venida, because every eye will see Jesus Christ in his second coming. Todo ojo lo verá en su segunda venida. And the second coming of Christ is especially for the Jewish people. La segunda venida de Cristo es especialmente para el pueblo judío. It is for him to say, hey, you didn't believe me the first time I came because I didn't show up the way you wanted to see me. Es como Jesús le está diciendo a los judíos, no creyeron en mí la primera vez que llegué a esta tierra porque no llegué como me esperaban, pero vendré una segunda vez y ahora me verán como el Rey Todopoderoso, el Mesías que han estado esperando. But he says, but I will come a second time, and this time I will appear as the victorious King, the Messiah that you had been expecting to see. So it's really interesting when we understand these things. Es interesante cuando entendemos esto. So that kind of lays out a context for us to be able to go into chapter 24. Esto nos ofrece un contexto apropiado para poder ahora entonces entrar al capítulo 24, donde nuestro enfoque va a ser. We're going to begin to focus on chapter 24. Now, I want you to understand, we're probably not going to get through all of chapter 24 this week, but hopefully within this week and next week we can cover it. No vamos a terminar todo el 24 esta semana, pero esperamos que entre esta semana y la siguiente semana lo podamos entender. So let's go back to chapter 24. Vamos ahora a regresar al capítulo 24, where we're going to begin to focus, donde vamos a empezar a enfocarnos. El versículo 24, 1. 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. So we understand that Jesus has just spoken to a Jewish multitude, and we are still in that context of that conversation. Entendemos que Jesús acaba de hablar a una multitud judía y seguimos en el contexto de esa conversación, porque ahora los judíos le van a hacer preguntas acerca de lo que él acaba de hablarle a esa multitud judía, because now his disciples are going to ask him questions about what he has just spoken to that Jewish multitude. So chapter 24 is definitely still in the same context of that conversation that we see happening in chapter 23, where Jesus is speaking to a Jewish multitude. Así que el capítulo 24 definitivamente sigue en el mismo contexto de lo que vemos en el capítulo 23, donde Jesús está hablando con la multitud judía. Let's go to chapter 24, verse 3. Veamos el 24, capítulo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. It says, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? So they want to know, Jesus, explain everything you just told that Jewish multitude. Lo que están diciendo es, Jesús, explícanos lo que acabas de decirle a esa multitud judía. And remember, Jesus did not speak to the multitude about the rapture because they were an unbelieving multitude, but he did speak about his second coming to them. Therefore, the conversation that is going to take place in chapter 24 is going to focus a lot on the second coming, not because the rapture is not biblical, but because the question the disciples are asking is about the conversation he just had with that Jewish multitude. So we need to remember that.
Jesús aquí les va a comenzar a explicar lo que Él acaba de decirle a la multitud judía. Tenemos que recordar que Jesús le habló a la multitud judía acerca de la segunda venida, pero no del rapto, porque ellos eran una multitud que eran no creyentes. Así el rapto no conecta con ellos, porque el rapto es para los que creen, pero sí les habló acerca de la segunda venida, como hemos dicho antes. Así que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, explícanos lo que acabas de decirle a esta multitud, Él se va a enfocar en la segunda venida, no por la razón de que el rapto no es bíblico, pero porque la pregunta de los discípulos es acerca de lo que Él acaba de decirle a la multitud, que el enfoque era acerca de la segunda venida de Cristo. Y eso es porque en el capítulo 24 vemos un enfoque en la segunda venida de Cristo y no tanto en el rapto. And that is why we see that Jesus in chapter 24 makes a big focus on the second coming, on his second coming, and not so much about the rapture, because he's simply responding to the disciples' questions about the conversation he just had with the Jewish multitude of unbelievers. Y la razón es que Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos acerca de la conversación que Él acaba de tener con los judíos no creyentes. So let's continue. Vamos a continuar. The question the disciples are asking is about multiple events. Let's read it. Verse 3 again. They said, "Tell us when will these things be?" They're not asking about one event. They're not asking just about the destruction of the temple, but they're talking about everything Jesus talked about in chapter 23, plus the destruction of the temple, as well as what will be the sign of your coming and of the end of the age. So Jesus is actually going to talk about those things in chapter 24. Tenemos que entender que la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús es acerca de eventos múltiples. Veamos el versículo 3 del 24 de nuevo. Le dicen, dinos cuándo serán estas cosas, plural, estas cosas, múltiples eventos, y de qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así que no solamente están preguntando acerca de la destrucción del templo, pero están hablando, platícanos acerca de todo lo que has mencionado en el capítulo 23, también lo de la destrucción del templo, y dinos qué será la señal de tu venida y del fin del siglo. Así que de esas cosas comienza a hablar Cristo en el versículo 24, todo en el contexto de lo que se habló y de la multitud en el capítulo 23. So the conversation, the response that Jesus is going to give, we need to remember, is fully in context of chapter 23 and the multitude that Jesus is addressing in chapter 23. So again, the coming they are asking about is the one that Jesus mentions at the end of chapter 23, which is the second coming, because he doesn't speak of the rapture to unbelieving Jews. Así que de nuevo, la venida de que los discípulos están preguntando acerca de es la que Jesús menciona al fin del capítulo 23, que es la segunda venida de Cristo, no el rapto, porque Jesús no le puede hablar acerca del rapto a una multitud de judíos que no creen en él, porque el rapto es para los que creen, because the rapture is for those who believe. So let me go on with my notes here. All right. Let's go to verse 24 in Matthew 24. And I hope that you're up to this point. We've laid out some clear groundwork. Vamos a ir al versículo 4 del 24 y espero que hasta este punto hemos establecido un fundamento claro que nos está ayudando a entender cómo esto se va a desarrollar. So Matthew 24 verse 4, Mateo 24 versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe.
Jesus says to them, take heed that no one deceives you. So here Jesus begins his response. Aquí Jesús comienza su respuesta a los discípulos. And we need to remember again that at this point, the disciples, although they believe in Jesus, they are not yet Christians. And by that, I mean that they have not been born of the Spirit yet. Así que tenemos que recordar que hasta este punto los discípulos, aunque creen en Cristo, no técnicamente son cristianos todavía. Y lo que quiero decir con eso es no son nacidos del Espíritu, porque eso no pasa hasta el día de resurrección, because that doesn't happen until Resurrection Sunday. And you can read that in John chapter 20 verses 19 through 23. Puedes leer eso en Juan 20 del 19 al 23. I'm not going to read that to kind of help us on time with what we're focusing on, Matthew 24. But I want you to read that because Matthew 20, 19 through 23 actually speaks of the moment the disciples are born of the Spirit. No lo vamos a leer aquí porque queremos enfocarnos en Mateo 24, pero quiero invitarte que lo leas porque ahí nos describe cuando los discípulos nacen por el Espíritu y ahora son lo que podemos llamar cristianos. And then at that point, they are what we can call Christians. So what the disciples are right now is that they are Jews who believe in Jesus. Lo que los discípulos son en este contexto son judíos que creen en Jesús. So at this point, the second coming is very pertinent to them still. A este punto, la segunda venida es muy pertinente en el contexto de ellos. Jesus is going to share a lot about his second coming, and we already established why. Jesús va a compartir mucho acerca de su segunda venida y ya hemos explicado el por qué y por qué no tanto se va a enfocar en el rapto, and why so much he's not going to focus on his rapture. And a lot of these truths, although they are very pertinent to the Jewish people, there is a lot, and most of it is applicable to us Christians as well. Y muchas de estas verdades que Jesús comienza a compartir en el 24 son muy pertinentes al pueblo judío, pero también para nosotros los cristianos hay mucha aplicación. So we want to look at that. Queremos ver todo esto. Before I continue, antes de continuar, another reason why Jesus really focuses on the second coming, or the writer of Matthew focuses on the second coming in this discourse by Jesus. Antes de continuar, quiero también hacer una nota que todos debemos de estar al tanto de que la persona que escribió este evangelio, la razón por qué se enfocan mucho en la segunda venida de Cristo es porque el evangelio de Mateo fue escrito a una audiencia altamente hebrea o más bien cristianos que tenían un trasfondo hebreo o judío. We need to remember that the Gospel of Matthew is written primarily to a Hebrew audience, or in other words, Christians who come from a Hebrew or a Jewish background. So Jesus, the writer of this gospel, focuses a lot on the Jewish or Hebrew angle of this discourse in the context of what we're looking at. Así que el escritor de este evangelio se enfoca mucho en el contexto, el ángulo judío en este discurso de Jesús, porque él está escribiendo a una audiencia que su mente aún a veces, aunque son cristianos, es muy judío, so ellos tienen que entender algunas de estas cosas. So he's writing to an audience that although they are now Christian, their mind, their way of thinking is still very much Jewish. So he has to highlight a lot of these things. So let's continue. Also, as we look at Matthew chapter 24,
I want us to actually, let's just move ahead. Vamos a movernos adelante. Well, I was mentioning that Matthew was written to a primarily Hebrew Christian audience. Había mencionado que Mateo había sido escrito mayormente a una audiencia cristiana hebrea. So there's the synoptic gospels, which are Matthew, Mark, and Luke, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, y Lucas. And the word synoptic just means that they should be read and understood together. La palabra sinóptica simplemente significa que deben de ser leídas y entendidas juntos. Así que para entender Mateo hay que también leer y estudiar Marcos y Lucas, y eso nos da la perspectiva más amplia de todo lo que está pasando en estos tres evangelios. So what that means is that when we study Matthew, we should also study Mark and Luke, so we can get the bigger picture of what is truly trying to be communicated through this. Mark was also written to a specific audience. It was written to Gentiles, primarily to Gentile Christians who were in Rome. Marcos fue escrito a una audiencia gentil, mayormente a cristianos gentiles que estaban en Roma. And Luke was written to Gentiles in general, primarily to a person named Theophilus. Y Lucas fue escrito a gentiles en general, mayormente a una persona llamada Teófilo. So that's a little bit of understanding as to when we read each of those gospels, although they share a lot of the same events and stories, they come at it from a different angle. Un poco de información de cuando leemos estos tres evangelios, vemos que muchos mencionan los mismos eventos y las historias iguales, pero lo presentan de un ángulo diferente, y todo eso tiene que ver a la audiencia que el escritor se estaba enfocando en, and that has to do with the audience that the writer was focusing on. But for us to understand the big picture, we should read all three of those synoptic gospels. So we're going to kind of be looking at that in a few moments. Para nosotros entender el mensaje en general, es importante leer esos tres evangelios en conjunto para entender lo que se está comunicando claramente. Y vamos a hacer eso en unos momentos. But I want to jump to Matthew 24, verse 9. Quiero que brinquemos a Mateo 24, capítulo 9. Remember, if you ever have any questions or something that maybe you didn't understand, you can always leave us a comment, send a private message, and we'd love to just, be able to respond and answer and bring some clarification. Recuerden que en cualquier momento que usted tenga una pregunta, tenga algo que tal vez no usted siente que no se explicó, no entendió bien, nos puede dejar un comentario o puede enviarnos un mensaje privado, y queremos poder tener en claro todo lo que estamos hablando y enseñando. Pero el versículo 9 del 24 de Mateo, Matthew 24, verse 9. Because Jesus begins to talk about all of the things that are to begin to happen towards the end times. Jesús comienza a hablar acerca de todo lo que va a pasar en los tiempos finales. Let's read verses 4 through 9. Leamos los versículos 4 al 9. I'm going to read it in Spanish to save us time. So if you have it in English, follow along. Dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de
mi nombre. So verse 9, real quick, I'm just going to read verse 9, but hopefully you follow it along from all the way from verse 4. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. So here Jesus mentions a certain type of tribulation, a certain type of difficulties that are going to come to this earth. Aquí Jesús menciona algún tipo de tribulación, dificultades que vendrán a esta tierra. But we need to have it very clear. Tenemos que tener muy en claro that although Jesus is speaking of tribulation, what he's speaking of is the general hardships that Christians would face on earth. But this is very different from the great tribulation that will come at the end. So there is tribulation going on now, but there is going to come a time of greater tribulation. And we're going to look at that right now. So lo que Jesús está hablando aquí en el versículo 9 es acerca de un cierto nivel de tribulación, un cierto nivel de tiempos difíciles que los cristianos iban a enfrentar en esta tierra. Y eso lo vemos ya. Hay muchos cristianos que están enfrentando dificultades. Todas estas cosas ya las vemos ya. You know, all of these things that he mentions from verse 4 to 9, we're seeing them already. Even now, many Christians are going through a difficult time. Pero tenemos que tener bien claro que la tribulación que Jesús está hablando en los versículos 4 al 9 no es lo mismo a la gran tribulación que vendrá al fin. Jesús nos explica, y ahorita vamos a ver esa escritura, que habrá una gran tribulación que es mucho más grande de lo que se está viendo aún en estos tiempos. So in verse 21, Jesus speaks of the great tribulation that will come at the end. En el versículo 21, Jesús habla acerca de la gran tribulación que vendrá al fin. Vamos a leerlo. Let's read it. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. It says, for then there will be a great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, nor ever shall be. So, what we're reading in verses 4 through 9 is things that are happening right now, but there will come a time of greater tribulation, as we see in verse 21. Lo que vemos en los versículos 4 al 9 es todo lo que los cristianos, los seguidores de Cristo han enfrentado desde los tiempos de Cristo hasta aún ahora, pero vendrá un tiempo de gran tribulación, una tribulación peor de lo que hemos experimentado en estos días o en toda la historia, y eso es lo que leímos en el versículo 21, disculpen. Verse 10, el versículo 10 dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. It says, then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. We see that right now. Vemos todo esto ocurriendo. Let's read until verse 13. Leamos hasta el versículo 13. And I'm going to read it in Spanish, so follow along. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verse 13, but he who endures to the end shall be saved. I want to stop there. So pretty much from verse 4 through 13 is everything the followers of Jesus would face from the times of Jesus to even now. Todo lo que leemos desde el capítulo 4 al 13 es todo lo que los seguidores de Cristo iban a enfrentar desde los tiempos de Cristo hasta ahora. Y esto incluye al pueblo
judío, esto es algo que todo el mundo iba a ver, a sentir, a experimentar. You know, this includes the Jewish people as well. This is something that the entire world would experience. You don't have to be a Christian to have hard times right now. Tú no tienes que ser cristiano para tener tiempo difícil. Right now we see that all over the world, people are suffering, people are dying, there is war, there are rumors of war. Ahorita vemos que todo alrededor del mundo, personas están teniendo dificultades, están muriendo, hay guerras, hay rumores de guerras, estamos en esta pandemia, we're in this pandemic, we see natural disasters, vemos desastres naturales todo a nuestro alrededor. But verse 13 is very key. El versículo 13 es muy clave. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. But he who endures to the end shall be saved. I want to stop there for a moment and I want to highlight there. We're probably going to end here for this week and then next week we'll kind of pick up from here. Quiero parar aquí un momento, enfocar en este versículo y tal vez para esta semana terminar aquí y la semana que viene continuar desde este punto en adelante. Notice that Jesus mentions salvation for those who endure to the end. Noten que Jesús menciona que hay salvación para los que perseveran hasta el fin. Notice where this is at in Jesus's discourse. Notemos dónde está esto en el discurso de Jesús. Jesus has just pretty much described in verses 4 through 12 everything that has happened from while he was on earth to now. Jesús del versículo 4 al 12 ha describido todo lo que ha pasado en la historia del mundo desde los días que Él estuvo en la tierra hasta nuestros días de hoy. Y el versículo 13 es una promesa, una esperanza de salvación. Verse 13 is a promise, is a hope of salvation. And then, if we look at 14, we see that things begin to change. Cuando vemos el versículo 14, vemos que cosas comienzan a cambiar. Let's read that real quick. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. And then look at verse 15. Y luego veamos el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Verse 15 says, therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. I want to stop here. Quiero parar aquí. Because although Jesus doesn't highlight the rapture, because remember, chapter 24 is in the context of chapter 23. So what he speaks about in chapter 23 is the second coming, not so much about the rapture, but we still see a glimpse of the rapture in his response to the disciples, and that is what we see in verse 13. Aunque en el capítulo 24 Jesús no enfatiza el rapto, porque recordemos que el 24 es en contexto al capítulo 23, y ese es un discurso de Jesús hacia judíos que no creen, así que Él no les puede hablar acerca del rapto. Pero sin embargo, en su respuesta a sus discípulos en el 24, conforme Él está explicando acerca de la segunda venida de Cristo, hay un momento, un punto, aunque pequeño, donde vemos la luz del rapto brillando en su respuesta, y eso es lo que es el versículo 13. El versículo 13
verse 13 is that glimpse of the rapture and Jesus speaking of the end times. El versículo 13 es esa vista del rapto conforme Jesús habla acerca de los tiempos finales. Notemos que no es hasta después de la salvación de los que perseveran al fin que entonces el evangelio del reino es predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego viene el fin. ¿Y qué es el fin? El fin es la manifestación, de acuerdo al 15, de la abominación desoladora, que es simbólico del anticristo, el comienzo de la gran tribulación. So let's look at this. Notice that it isn't until verse 13, which is that glimpse of the rapture, which speaks about the salvation of those who endure to the end. Notice it isn't until after Jesus mentions the salvation of those who endure to the end that then he mentions the preaching of the gospel of the kingdom in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. And what is that end? Well, he tells us in verse 15. It is the manifestation of the abomination of desolation, which is symbolic of the Antichrist. The beginning of the great tribulation is the beginning of the end. El comienzo de la gran tribulación que comenzamos a ver en el versículo 15 es el comienzo del fin de acuerdo al versículo 14, because according to verse 14, the end will come. And what happens when the end will come? The abomination of desolation is standing in the holy place. But before the end and before the manifestation of the desolation, verse 13 makes it very clear. But he who endures to the end shall be saved. Antes del fin que vemos en el versículo 14, antes de la manifestación del anticristo que vemos en el versículo 15, tenemos la salvación de aquellos que perseveran hasta el fin en el versículo 13. Léalo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y entonces será predicado el evangelio del reino, y luego vendrá el fin y el anticristo se manifiesta, el comienzo de la gran tribulación. So verse 13 says, but he who endures to the end shall be saved. And then the gospel of the kingdom will be preached in all the world. And then the end will come, and the Antichrist will manifest himself, and the great tribulation will begin. We're going to end here for this week. Vamos a terminar aquí para esta semana. And I know it's kind of like a cliffhanger, because it's like, well, is that what it's really saying, or is there more? Well, you have to connect next Thursday to find out. And trust me, you're going to want to connect, because the Bible is clear when we study it, when we understand it clearly. Vamos a terminar aquí, y yo sé que es un punto donde estamos como queriendo saber qué sigue. Y algunos tal vez están diciendo, ¿realmente es lo que dice la Biblia o será diferente? Bueno, te invito a que te conectes el próximo jueves, y créanme, se van a querer conectar, porque la palabra de Dios nos asombra cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la entendemos, guiados por el Espíritu. Let's get connected next week. Let's see what the Word of God says. Let's allow the Holy Spirit to guide us to all truth. I want to pray with you tonight as we come to a close. Quiero orar contigo esta tarde para terminar, and I want to pray blessing over your life. Quiero orar bendición sobre tu vida. Why are we going over the doctrine of the rapture? ¿Por qué estamos repasando la doctrina del rapto? Because the rapture of the church is imminent. It can happen at any moment, and we need to be ready. We need to know that this is what the Word of God says, and that we need to be ready every day. Estamos repasando esta doctrina porque el rapto de la iglesia es eminente. Puede pasar en cualquier momento. Y tú y yo, como pueblo de Dios, tenemos que estar listos. Esto es lo que la Biblia nos está comunicando, que el rapto viene, Jesús viene por su iglesia, pero tenemos que estar listos en todo momento, porque no sabemos cuándo será. Yo te invito
que tú prepares tu vida cada día, que tú vivas acercándote a Dios más y más cada día. I want to encourage you that you would prepare your life, that we would be living and drawing nearer, closer to God every day as we know the end is drawing near, conforme vemos que el fin se acerca. Father God, I just pray tonight. Padre Santo, yo oro esta tarde, Señor. And I pray for this word that is very revealing. That your Holy Spirit is just teaching us through. Padre Santo, yo oro, Señor, y te doy gracias por esta palabra que nos está revelando tanta verdad, que tu Espíritu Santo nos está ayudando a entender, Señor. I pray for all of those who are connected, for your church in general. Yo oro por todos aquellos conectados, por tu iglesia en general, Señor, that we would live lives ready for your return, que vivamos nuestras vidas preparados y listos para tu regreso, that we would live lives that are pleasing to you, that are in your will, in your word, que vivamos vidas que son agradables a ti, vidas que estén en tu voluntad, en tu palabra, Señor, porque tú vienes pronto, because you're coming again. But let us also remember that we also need to be preaching this gospel of salvation so that many others can be prepared for when you return. Y también, Señor, que recordemos que tenemos que estar constantemente predicando este evangelio para que muchos a nuestro alrededor también estén listos para tu regreso. Father God, I pray blessing, I pray protection, I pray wellness over every person connected during this difficult moment in our world. Yo oro, Señor, tu bendición, tu protección, tu salud, Señor, sobre cada persona conectada, especialmente durante estos tiempos difíciles en nuestro mundo, Father God. Help us be the salt and light as you have sent us to be. Ayúdanos a ser la sal y la luz que tú quieres que seamos, Señor. I pray this all in Jesus' name. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you. We'll see you next Thursday at 7 p.m. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde.